Muchas gracias a los dragones del vacío y a los que dan sus supergracias. Con su apoyo puedo traer estas historias casi a diario. El error. Los habíamos subestimado. Pensamos que eran débiles. Constantemente luchaban entre ellos. Trazaban líneas imaginarias entre diferentes grupos de su propia especie, siempre compitiendo para controlarse o destruirse mutuamente, solo para avanzar. Apenas controlaban 6 sistemas estelares, ni siquiera por completo. Algunos de ellos solo estaban colonizados o siendo utilizados para la minería. Entonces los atacamos, como solemos hacer con especies más débiles. Se replegaron como siempre lo hacen los animales amenazados. Se unieron para volverse más difíciles de encontrar, pero más fuertes cuando atacan. Muchos lo hacen cuando los atacamos. Eso les dio tiempo, pero no lo suficiente. Limpiamos sus planetas de toda vida sintiente. Fragmentamos aquellos mundos que ofrecieron demasiada resistencia. Ni siquiera fue difícil. Solo 6 sistemas, ni siquiera completamente asentados. Fácil, demasiado fácil. Después de que todo terminó, después de que su mundo natal se convirtió en un rastro de asteroides en la gravedad de su estrella, celebramos. Comenzamos a convertir sus mundos restantes en entornos habitables para nuestra especie. Otra especie más destruida, para que nosotros podamos expandirnos, siempre hacia el núcleo galáctico. Pero estábamos equivocados al pensar que los habíamos erradicado. La primera pista fueron las estelas de firmas de impulsos iónicos que salían de su sistema natal, dirigiéndose en todas direcciones. Habíamos asumido tontamente que eran simplemente alimañas escapando de un hogar en llamas, o mensajeros pidiendo ayuda. Pero no llegó ninguna ayuda, y cuando seguimos esas pistas, no nos llevaron a flotas de escape nómadas, ni a nuevos hábitats construidos tratando de reconstruirse. No, en cambio, nos llevaron por caminos falsos, pareciendo desvanecerse en la nada, volvían sobre sus propios pasos, o rodeaban sistemas sin sentido. Algunos llevaban directamente a estrellas, o incluso a agujeros negros. De vez en cuando, nos llevaban a restos que no podrían haber soportado más que a uno o dos de ellos, pero las pistas nunca llevaban a sobrevivientes. Entonces, asumimos que era solo una especie de maniobra de último minuto que no habría dado resultado. Nos equivocamos. Todo comenzó hace casi 15 años, después de que habíamos limpiado su sistema, y no tenía ningún sentido. La gente comenzó a desaparecer, nunca más de 2 o 3 a la vez, nunca donde alguien pudiera presenciar lo que estaba sucediendo. A veces se encontraba un artículo de ropa o una pertenencia que se había caído donde sucedió, pero no a menudo. Usualmente la gente simplemente desaparecía sin dejar rastro. Luego, las naves de suministro comenzaron a desaparecer, y sus escoltas defensivas junto con ellas. Se desplegaban en su ruta asignada, y nunca llegaban al otro extremo. A veces se encontraban restos, a veces incluso una cápsula de escape, pero nunca un sobreviviente. Los cultivos y el ganado fueron los siguientes. Planetas agrícolas enteros se contaminaban con enfermedades. Los cultivos se marchitaban. El ganado enfermaba y moría. Los lagos y océanos se volvían tóxicos y destruían nuestras instalaciones de filtración. Estos ataques parecían ocurrir en todo nuestro territorio controlado, casi simultáneamente. Y aún así, no había rastros de quién o qué lo estaba causando. Nuestra gente comenzó a morir de hambre. Se implementaron flotas de agricultura de emergencia, pero se esperaba
que el daño aún resultara en miles de millones de vidas perdidas, y numerosos sistemas planetarios necesitarían ser abandonados. Luego, esas naves también desaparecieron. Nuestro alto mando comenzó a enfrentar resistencia y críticas por parte de los gobernantes planetarios y señores de sector. Más naves desaparecieron, más planetas comenzaron a morir. Nuestro gobierno comenzó a enviar embajadores a civilizaciones rivales, aquellas que no habíamos considerado débiles o que habían demostrado ser demasiado fuertes para ser derrotadas. Les preguntamos sobre el origen de estos ataques, de este sabotaje. Todos negaron su culpabilidad. Habíamos esperado eso. Entonces nuestros enviados comenzaron a desaparecer, solo que, esta vez, hubo rastros de lo que sucedió. De hecho, los atacantes ni siquiera se ocultaron. Muchos de los enviados tuvieron muertes violentas y grotescas. A menudo ocurría en público. O si no, el cuerpo era dejado brutalmente en algún lugar para ser encontrado fácilmente. Un ataque incluso ocurrió frente al Parlamento Planetario, en el que el enviado estaba hablando. Solo que el atacante ni siquiera fue visto. El enviado estaba en medio de una discusión con el alto ministro del Parlamento, cuando de repente una ventana se rompió. El enviado dejó de hablar, golpeado por alguna fuerza invisible. Apareció un pequeño agujero en su ropa, justo donde estaba su corazón, y la sangre comenzó a brotar. Estaban muertos antes de que tocaran el suelo. Nunca se encontró al asesino, pero se encontró un proyectil, un pequeño trozo de plomo recubierto de titanio, incrustado en el suelo detrás del enviado muerto. Habíamos visto proyectiles similares antes, pero este no podía existir. Su existencia no debería haber sido posible. Ahora sabíamos quién era nuestro enemigo invisible, pero el mando no permitiría que nadie lo admitiera. No cuando los habíamos exterminado tan obviamente. Lo habíamos hecho específicamente porque los habíamos considerado salvajes primitivos, apenas capaces de viajar entre las estrellas. No se podía insinuar que ellos causaran tales ataques a tal escala. No podía suceder. Aún así, los planetas morían de hambre. Los civiles, enviados y naves seguían desapareciendo. Las tensiones dentro de nuestro gobierno aumentaban. Nuestra expansión hacia el núcleo galáctico se estancó. Comenzamos a expandir nuestra red. Las naves de suministro eran escoltadas por flotas completas de naves defensivas. Los enviados y funcionarios gubernamentales tenían compañías enteras de soldados protegiéndolos. Los mundos agrícolas tenían pequeños ejércitos de milicia creados, y se desplegó vigilancia satelital en masa para intentar detectar a los saboteadores que los afectaban. Se implementaron toques de queda para los civiles. Nadie debía salir de su hogar después del anochecer, a menos que estuvieran acompañados por al menos 3 adultos más o tuvieran una escolta policial. Lo que sucedió después es difícil de comprender. Ataques quirúrgicos contra las flotas de suministro, pequeños enjambres de naves, tan pequeñas que al principio pensamos que eran drones. Comenzaron a destruir las naves. Eran lo suficientemente pequeñas como para evadir los cañones defensivos, lo suficientemente rápidos como para superar a nuestros cazas interceptores. Tenían suficiente poder de fuego para superar los escudos en un solo ataque y perforar los cascos de las naves. Entraban en el sistema solo el tiempo suficiente para destruir naves de carga, y luego desaparecían en el hiperespacio. Como dije, eran tan pequeñas que pensamos que eran drones, pero los escaneos mostraron que cada una tenía una sola forma de vida pilotándola. Las fuerzas G que debían estar soportando para moverse con tanta agilidad y luego acelerar a velocidad de salto después, eran gigantescas.
Ninguna forma de vida normal podría sobrevivir a eso, según nuestros científicos. Y nuestros mundos agrícolas continuaron pudriéndose y descomponiéndose por saboteadores. Incluso con la vigilancia satelital constante, nunca se detectaron intrusos ni ataques. Los civiles continuaron desapareciendo, ahora en mayor cantidad y de manera más pública. La gente podía perderse en viajes que típicamente solo duraban unos minutos. Ningún lugar dentro de nuestro imperio estaba a salvo de estos fantasmas. La fe en nuestro gobierno comenzó a desmoronarse. Ahora nuestro gobierno ha colapsado completamente. Nuestras milicias se han convertido en bandas de guerra, saqueando cualquier suministro que puedan encontrar para sí mismas. Nuestras flotas han huido de nuestros sistemas para buscar refugio en sistemas que consideran defendibles y dignos de asentamiento. Nuestra gente prácticamente se ha extinguido por hambre. Nuestro otrora glorioso imperio es solamente una sombra hueca y podrida de su antiguo ser. Nunca llegaremos al núcleo de la galaxia. Nuestro sueño sagrado está muerto, asesinado por un enemigo que se dio a conocer a nosotros solo 8 años después de que comenzaron estos ataques, cuando nos permitieron finalmente verlos al ejecutar a nuestro sumo sacerdote, que Sherna guarde su alma. La cara que miró al lente de nuestro dron de grabación mientras le cortaban la garganta al sacerdote era fría e inexpresiva. Esa era una cara humana. No me queda mucho tiempo. Mi banda de guerra, una vez un orgulloso batallón del ejército cernaciano, se ha ido. Soy todo lo que queda. Eliminaron a mi último soldado, si es que se le podía llamar así. Como siempre, no dejó ningún rastro. Solo quedo yo. Puedo escucharlos allá afuera en la oscuridad. Que este mensaje llegue a alguien, mi último mensaje. No espero que ese alguien sea de mi especie. ¿Cómo podría ser? Pero si alguien lo encuentra, si lo escucha, aprendan de él y de nuestros errores. No sé cuántos humanos quedan en la galaxia. Intentamos destruirlos. No cometan el mismo error. Déjenlos en paz o sigan nuestro camino hacia la perdición. Muchas gracias por escucharme. Si te gustó el video, considera darle un me gusta y dejar un comentario para alimentar al algoritmo.